Queridos hermanos, padres de familia, matrimonios, en esta ocasión voy a hacer esta grabación de una modalidad distinta. Me encuentro en otra ciudad y por algunas razones vamos a hacer este tipo de grabación, pero porque siempre le quiero hacer llegar a cada uno de ustedes una enseñanza, un pensamiento acerca del matrimonio, acerca de la vida, ¿no? De la vida familiar, que es tan importante, que cada uno de nosotros vayamos cada día buscando un modelo para tener mayores principios, normas, y de esa manera errar de lo menos posible en el gobierno de nuestros hogares. Quisiera hablar acerca de San José, pero San José como la sombra de Dios Padre para Jesús, ¿no? Qué importante que es que San José es la sombra del Padre Celestial para Jesús en la tierra. ¿Y por qué decimos eso? Porque ciertamente que San José lo auxilia al niño, lo protege al niño, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Es la sombra. Qué importante que es para un papá estas características, auxiliarlo al hijo, protegerlo, no dejarlo a la deriva, no perder esa autoridad que tiene el padre con relación al hijo. Podemos hacer mención, recordando ese texto del libro del Deuteronomio en la Sagrada Escritura, en el capítulo 1, versículo 3, donde Moisés le recuerda al pueblo de Israel diciendo: en el desierto donde viste cómo el Señor tu Dios te cuidaba, como un padre cuida a sus hijos durante todo el camino. Dios no abandona al pueblo de Israel, pues así también un padre no debe de abandonar a sus hijos en el camino, no debe descuidarlo, sino que tiene que estar ahí muy presente. Así se ejerció la paternidad durante toda su vida en San José, cuidando al niño Jesús. Nadie nace padre, sino que se hace padre. Y no se hace solo por padre, solo por traer un hijo al mundo, sino por asumir esas responsabilidades que implica un hijo en el mundo. Esas son eso hace que el padre tenga esa paternidad. De tal manera que podemos llegar a decir que alguien que asume la responsabilidad de otro en su vida, digámoslo así, se convierte en padre. Entonces puede suceder en los casos que hay hijos de otro matrimonio, y bueno, pero el momento que asume la responsabilidad de otro en su vida, ya se convierte en padre. Y eso, lamentablemente, hoy que tenemos tantos hogares destrozados, ese pensamiento es muy importante, no porque no sea tu hijo carnal, vas a despreocuparte de ese hijo. En la sociedad, en nuestro tiempo, parecen no tener padres. Y esto lo remarca San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 15, donde San Pablo amonesta a los corintios y le dicen estas palabras. Miren qué importante. Podrán tener 10.000 instructores,
pero padres no tienen mucho. Entonces, no confundir la función que tiene el padre. Por eso destrozar un hogar no es una cosa tan fácil como a veces con el concepto de que tenemos el derecho a rehacer nuestra vida, a ser nuevamente felices cuando son el precio de esa separación a veces son los hijos, ¿no? que se quedan huérfanos. De tal manera que podemos decir que cada sacerdote, cada obispo podría decir con San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15, podría decir estas palabras que decía el apóstol. Fui yo quien lo engendré para Cristo al anunciarle el Evangelio. Fíjense qué importancia que el campo abierto que incluye la paternidad. Y San Pablo le escribe a los Gálatas y le dice: hijos míos, por quien de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Fíjense cómo sufre San Pablo, porque evidentemente falta engendrar esa paternidad con la doctrina de Jesucristo. Entonces tenemos que decir que ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. ¿Para qué? No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo. No es ese el sentido que el padre tiene que introducir al niño en la experiencia de la vida y en la realidad, sino para hacerlo capaz, que sepa elegir, que sepa ser libre, que sepa salir, que son cosas tan importantes que a veces, quizás por falta de ese sentido de la paternidad, a veces los que son más perjudicados son nuestros hijos. Entonces pidámosle al Señor, queridos padres de familia, ese sentido que el Papa Francisco en la carta que escribe para los padres de familia, a conmemorarse los 150 años de la celebración de San José como Padre Universal de la Iglesia Católica, nos escribe esta carta apostólica que el Papa la llama Con Corazón de Padre. Y hoy día ciertamente que son cosas muy importantes que también nos pueden servir a nosotros. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, permanezca para siempre. Amén.